punto y coma un signo misterioso que nadie sabe cómo usar? Pues después de este video ya no será así. Hola muchachones, ¿qué tal? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a hablar del punto y coma. Primero que nada, vamos a definir qué es el punto y coma. Es un signo de puntuación que marca una pausa mayor que la señalada por la coma, pero menor que la señalada por el punto. Pero eso no me dice mucho. Primer uso. Usamos el punto y coma para separar oraciones sintácticamente independientes que tienen una estrecha relación. Caracoles, pero ¿qué es eso de sintácticamente independientes? Es que son oraciones que pueden existir tranquilamente sin otra oración. Es decir, ellas no necesitan de otra para tener sentido. Te doy un ejemplo que así es como mejor se entienden estas cosas. Ojalá en todas las escuelas enseñaran tolerancia. Es necesario formar personas empáticas. Esto quiere decir, fíjense bien, que aquí hay dos oraciones sintácticamente independientes. La primera oración, ojalá en todas las escuelas enseñaran tolerancia, punto y coma. La segunda oración, es necesario formar personas empáticas. Como ustedes pueden ver, la primera oración tiene sentido por sí sola, sin necesidad de otra. De igual manera, la segunda oración, es necesario formar personas empáticas, también existe sin necesidad de otra. Tiene sentido sin necesidad de otra. Es decir, estas dos oraciones son sintácticamente independientes. Pero como están muy relacionadas, entonces las separamos con un punto y coma. Te doy otro ejemplo. Hoy fui a la playa con mi familia. Punto y coma. Me divertí mucho recogiendo conchitas marinas. La oración hoy fui a la playa con mi familia, pueden ver, es independiente. Ella tiene sentido por sí sola. Luego la segunda oración, me divertí mucho recogiendo conchitas marinas. También tiene sentido sin necesidad de otra oración. Por lo tanto, estas dos oraciones, hoy fui a la playa con mi familia y me divertí mucho recogiendo conchitas marinas, son sintácticamente independientes. Y como están estrechamente relacionadas, las separamos con un punto y coma. Segundo uso. Para separar elementos de una enumeración que ya incluye comas. Recordemos un momento que en el colegio nos decían que cuando tenemos una enumeración debemos separar los elementos de esa enumeración por comas. Por ejemplo, fui a la tienda y compré pantalones, camisas, zapatos, bolsos, etc. Allí separamos por comas. Pero cuando la enumeración es más compleja y ya incluye comas, entonces debemos acudir al punto y coma. Vamos a ver el ejemplo. En la reunión estaban Pedro el tesorero, Adelaida la secretaria, mi hermana y yo. Fíjense aquí, muchachones, que en este caso no podemos usar solamente comas, porque esto se convertiría en una confusión total y cambiaría el sentido de lo que queremos decir. Miren cómo quedaría si solo usamos comas. En la reunión estaban Pedro, el tesorero, Adelaida, la secretaria, mi hermana y yo. Es decir, muchachones, que en esta segunda forma, en este segundo texto, habría 6 personas en la reunión, cuando lo que queremos decir realmente es que había 4 personas en la reunión, que son Pedro el tesorero, Adelaida la secretaria, mi hermana y yo. Tercer uso.
antes de los conectores adversativos, consecutivos y concesivos cuando la oración es larga. Te voy a poner un ejemplo por cada grupo de conectores. Vamos a verlo. Adversativos. No obstante, sin embargo, en cambio, ahora bien, por el contrario. Consecutivos. Por lo tanto, así que, por tanto, entonces, en consecuencia, por consiguiente, por ende, concesivos. Aún así, en cualquier caso, de todos modos, con todo, de cualquier manera. Estos son los más frecuentes. Con conector concesivo. Se habla español, es un canal pequeño. Aún así, su contenido es valioso. Antes del conector colocamos punto y coma y después del conector una coma. Ejemplo con conector adversativo. Me gustaría ir a la fiesta contigo. Sin embargo, debo estudiar para el examen. Fíjense que antes del conector debemos colocar el punto y coma y después del conector una coma. Ejemplo con conector consecutivo. El invierno arruinó la cosecha de este año. Por tanto, la producción bajó. Noten que antes del conector, por tanto, tenemos el punto y coma y luego del conector, la coma. Cuarto uso. Al final de cada uno de los elementos de una lista, cuando se escriben en líneas independientes y empiezan en minúscula. Por ejemplo, para hacer el pan necesitarás harina, punto y coma, leche, punto y coma, huevos, punto y coma, levadura. El último elemento termina en punto. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río. Espero que este material te haya sido de utilidad y hasta la próxima.